A pesar de los numerosos conflictos internos acaecidos durante la Segunda República, como la polarización de la izquierda y la derecha que desencadenó una espiral de violencia, España vivió un afloramiento de la cultura. Encontraron su momento culminante casi todos los miembros de la generación del 98, de los que destacamos a Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y Ramiro de Maeztu, y también los poetas de la generación del 27, como Lorca y Alberti. Sin embargo, encontramos también a otros grandes exponentes en otros campos del saber. Miguel de Unamuno, a pesar de su honorable discurso contra el fascismo durante la fiesta de la raza en la Universidad de Salamanca, donde pronunció venceréis, pero no convenceréis, acabó por apoyar el intervencionismo militar con tal de que se acabara la guerra. Vivió sus últimos días bajo arresto domiciliario. El 22 de enero de 1939, y ante la inminente ocupación de la ciudad, el poeta y su familia salieron de Barcelona. Estaban acompañados, entre otros, por Joaquín Xirau, Tomás Navarro, Carlos Riba, el novelista Corpus Barga y una interminable caravana de cientos de miles de españoles anónimos huyendo de su patria. Huyeron hacia Collier, Francia, donde encontraron albergue el día 28. Machado murió el 22 de febrero de 1939. Se cree que sus últimas palabras fueron «Adiós, madre». Dentro del mundo de la música encontramos a Manuel de Falla. Manuel de Falla se exilió a Argentina en septiembre de 1939 y allí es donde viviría hasta el último de sus días. Una pregunta muy interesante que puede surgir a raíz de nuestra explicación es si todos los intelectuales que quedaban vivos se exiliaron. La respuesta es que no. Por ejemplo, Granados se alegró del levantamiento nacional. Dijo: «Gracias a Dios y a Franco, al fin se ganó la guerra y terminó. Todos trabajaremos con todas nuestras fuerzas para reconstruir una nueva España, una grande y libre». Dentro de los pintores más famosos de la época, a Dalí, Miró y Zuloaga. Dalí se exilió con Gala a Estados Unidos en 1940, pero la causa de su decisión fue más bien la Segunda Guerra Mundial. Regresó a España en 1949 y vivió cómodamente bajo el régimen franquista, recibiendo críticas de sus compañeros progresistas. Zuloaga apoyó al bando nacional y al régimen franquista, hasta llegó a pintar un retrato de Franco. Y como grandes maestros universitarios, el mayor ejemplo es Blas Cabrera. La prensa también experimentó un notable desarrollo, con la creación de periódicos como El Sol, El Socialista y el ABC. Las ferias del libro se convirtieron en un verdadero escaparate del auge de la cultura española. Sin embargo, con la guerra civil, la vida intelectual se vio trágicamente truncada. Durante la Guerra Civil se dio una cruenta represión por parte de ambos bandos. Los republicanos quemaron iglesias, asesinaron curas, metieron en checas a sospechosos de ser simpatizantes de los rebeldes y los ejecutaron. Por otro lado, los nacionales realizaron sacas, es decir, asesinatos ilegales practicados al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Por desgracia, muchos intelectuales de la época fueron víctimas de esta gran represión. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo de la generación del 27. A pesar de no haberse significado políticamente, fue acusado de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio y ser homosexual. La madrugada del 18 de agosto de 1936 fue fusilado, dejando tras de sí obras tan importantes como Poeta en Nueva York. Ramiro Ledesma Ramos fue un intelectual y político de derechas que, inspirado por el fascismo, fundó el movimiento nacionalsindicalista. Poco después de que comenzase la guerra, fue detenido por milicianos socialistas y, más tarde, fue fusilado junto a Ramiro de Maeztu y el jefe de la Falange Española. Ramiro de Maeztu fue un escritor y diplomático monárquico de la generación del 98. Al comienzo de la guerra es aprisionado en una checa de Madrid durante un tiempo y meses más tarde es fusilado, dejando como su obra más influyente Defensa de la Hispanidad y, como últimas palabras, vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Miguel Hernández fue un poeta y dramaturgo de la generación del 27, que al inicio de la guerra se alistó en el ejército republicano y formó parte del Quinto Regimiento. En 1939, una vez finalizada,
decidió irse a Sevilla para, pasando por Huelva, exiliarse a Portugal. Sin embargo, la policía de Salazar, el dictador de Portugal, le denunció a la Guardia Civil y poco después fue arrestado. Durante su estancia en la cárcel escribió sus famosas Nanas de la Cebolla, dedicadas a su segundo hijo. Gracias a Pablo Neruda, este salió en libertad sin ser procesado ese mismo año. Tras la derrota del Frente Popular en la Batalla del Ebro en noviembre de 1938 y la caída de Barcelona en enero de 1939, no quedaba atisbo de esperanza para los republicanos de ganar la guerra. Así comienza su exilio por la frontera francesa. En primer lugar encontramos a Clara Campoamor, quien ha pasado a la historia por haber conseguido el sufragio femenino en 1931. Al estallar la Guerra Civil, se exilió y se fue a París. Posteriormente, vivió una década en Buenos Aires. En 1955 se instaló en Suiza, donde trabajó en un bufete hasta que perdió la vista. Finalmente falleció en 1972. Trató de regresar a España una vez en la década de los 40, pero desistió al saber que estaba procesada por pertenecer a un grupo masónico. Tras la derrota republicana, Alberti y su mujer optaron por el exilio. Se trasladaron a París hasta que les retiraron el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcaron rumbo a Buenos Aires, donde vivieron 23 años pensando que sería cuestión de tiempo volver a España. En Latinoamérica conoció a Pablo Neruda, ahora mismo considerado el mejor poeta de todo el siglo XX. Allí escribió numerosos poemas sobre España y el exilio, entre los que destacan Entre el clavel y la espada y Noche de guerra en el Museo del Prado. En 1963 llegaron a Italia, donde pasarían otros 14 años hasta que por fin, en 1977, volvieron a España. Cuando por fin regresó a su hogar, dijo: «Me acostumbré tanto a rodar por el mundo que ya pensaba que no era de ninguna parte». Y también afirma que si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado España, ese he sido yo. Ortega y Gasset fue el filósofo más característico de España en el siglo XX. Al principio de la guerra fue obligado a firmar en contra de los rebeldes del golpe de Estado por los comunistas. En julio se exilió. Primero se fue a París, luego a los Países Bajos, Argentina y finalmente a Lisboa. No volvió a España hasta 1945. Al principio de la guerra, Juan Ramón Jiménez se exilió en Washington. En 1937 se trasladó a Cuba y finalmente se alojó en los Estados Unidos. Nunca regresó a España. La posguerra española es el fruto de la victoria militar de un grupo encabezado por el ejército, la iglesia y las capas privilegiadas. Este triunfo supuso una regresión para nuestra cultura. Representó el final de la riqueza y variedad creadas durante el periodo de la Restauración y Segunda República. En 1939 se vio forzada al exilio una parte considerable de nuestra intelectualidad. Profesores, escritores, científicos, médicos, las cifras rondan en torno al 80%. El hueco dejado por la generación perdida fue cubierto por el falangismo militante. Llegamos al apartado de las consecuencias. A raíz de la Guerra Civil, España quedó arrasada a nivel económico, político, social y demográfico, pero también a nivel cultural. El exilio masivo de los máximos representantes de la cultura española, los pintores, escritores, políticos, cineastas, músicos, sumado a los encarcelamientos y fusilamientos, hicieron que se acabara el siglo de plata español. La generación perdida, pues las familias no se podían permitir pagar los estudios de sus hijos. Se crea una generación no preparada académicamente y los pocos privilegiados con estudios se marchan al extranjero, pues en España no encuentran trabajo. Con la implantación del nuevo régimen, los que se quedaron perdieron la voz y palabra por miedo a las represalias. El exilio interior estuvo formado por intelectuales que llegaron a la conclusión de que debían renunciar a sus ideales con el fin de proteger su vida. Y la censura característica del régimen. Para que el régimen se sostuviera, Franco inició un programa de censura en el plano político, de libertad religiosa y cultural. Prohibió que se mostrara en España cualquier indicio de propaganda republicana, ya fueran libros, películas, canciones. No dejaba leer a los autores republicanos exiliados, ni siquiera a autores anteriores como Blasco Ibáñez. Impulsó al sector falangista en el ámbito musical y literario y llegó hasta crear premios, como el Premio Nadal, para ganarse la ciudadanía.
Llegamos a la parte final del trabajo. Hasta este punto hemos presenciado los más oscuros horrores de la guerra civil. Hemos visto la represión en ambos bandos, los encarcelamientos, los fusilamientos, el exilio republicano, la censura del régimen franquista. Pero ¿cómo reaccionaron los intelectuales ante todo esto? Su respuesta, al final, fue seguir haciendo lo que llevaban haciendo todos estos años, plasmar sus ideales, su lucha constante en sus obras. Son años marcados por el existencialismo, indica una ruptura con la generación del 27 y tiene una gran influencia de Garcilaso de la Vega. Los versos de esta generación del 36, donde el dolor ha quedado grabado en la retina de la memoria, están marcados por un lenguaje más combativo, directo y realista. Fueron tiempos donde floreció la poesía de guerra, versos orales y escritos que sirvieron para crear conciencia en las trincheras, tanto en un bando como en el otro. Todos ellos se sirvieron de la prensa y de la radio para difundir sus versos. El impacto de la guerra civil también se reflejó en escritores no españoles, como es el caso de Hemingway, con su magnífica obra Por quién dobla las campanas, o el inglés George Orwell, quien escribió Rebelión en la Granja en 1984 y también luchó como brigadista en la guerra civil española. También encontramos al francés André Malraux y al estadounidense Peter Withen.